Mauricio Velázquez, nuestro abogado secretario, a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Solamente tenemos urgencia presentada por su excelencia el presidente de la República en calidad de suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Diputada Giles, reglamento. Disculpe, presidente, antes de que dé por aprobadas las actas y con todo respeto quisiera pedirle a usted y por su intermedio a la comisión que tuvieran a bien eliminar del acta unos dichos de la sesión de ayer en la tarde sobre los cuales usted mismo y el diputado Alessandri sugirieron la posibilidad de eliminarnos, y en ese momento yo no actué bien. Fueron unos términos inadecuado respecto de la institución de Carabineros, sobre la cual yo tengo históricamente el mayor de los respetos, y la verdad es que en el tono que se ha dado la discusión legislativa en esta comisión, me parece que hay que aportar a eso, que tiene mucho que ver además con su presidencia, ¿ya? Me parece que fue un tono inadecuado y por lo tanto a mí me parecería justo si pudiera sacarlo del acta, presidente. De todas maneras, diputada, del acta. Muchas gracias, diputada. Habla muy bien de usted el hecho de poder ponderar y considerar muchas veces el trabajo. Así que muchas gracias, diputada, de verdad. En el ánimo, además, de la comisión, se lo agradezco muchísimo. Se ofrece palabra sobre la cuenta. Orden del día. La presentación número... Sí, diputada. Sobre la cuenta y también porque corresponde reglamentariamente, porque hoy día ya lo vamos a ver en sala, en relación al proyecto que se aprobó ayer de la Fiscalía Supraterritorial, yo me permito, en mi condición de diputada, pero también en mi condición de periodista con 80 y tantos años de trayectoria, hacer una sugerencia a esta comisión y al Ejecutivo. A mí me parece que es un proyecto de la mayor trascendencia. Todos conocen las diferencias que yo he tenido con parte de ese proyecto. Sin embargo, fue aprobado unánimemente por la comisión y a mí me parecería importante, presidente, que se pudiera considerar la posibilidad de que este presidente, con el conjunto de la comisión, saliéramos transversalmente detrás suyo a apoyar, y con ese solo objetivo, a apoyar la aprobación de este importantísimo proyecto que me parece que va en la línea de lo que el país está efectivamente exigiendo, ¿ya? Me parecería, y quiero decirlo claramente, mucho más útil eso para el ánimo del país y para el prestigio de esta Cámara que la consabida conferencia de prensa, punto de prensa de gobierno con los partidos de gobierno detrás. Creo que sería un hecho significativo que a 2 o 3 días del plebiscito pudiéramos salir todos los diputados de esta comisión juntos, detrás del presidente de esta comisión, a dar la buena noticia de que este proyecto ha superado exitosamente su primer trámite. Si estamos todos de acuerdo, ¿les parece? Sí. Derecho es un problema porque se va a discutir ahora, por eso yo le había pedido al secretario, a Miguel Landero, que nos avisara más o menos en qué momento para permitir a los miembros de la comisión intervenir. Entonces, oye, si nos puede reservar un tiempo para poder suspender y poder ir a intervenir. ¿Les parece? Sí. Quedaban como 6 inscritos en el tema de incendios y después habían 7 inscritos más, así que tenemos ahí un margen de tiempo de una media hora. La presente sesión número 156 ha sido citada con el propósito de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, boletín número 15.661-07, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. Para esto agradecemos la presencia del señor subsecretario de Justicia, al igual que la jefa de la división y abogados de la división jurídica del Ministerio, por la Defensoría Nacional, los abogados Moreno y Verdejo, y por parte del Ministerio Público, el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, don Ignacio Castillo. Corresponde continuar entonces con la votación en particular del artículo 226J,
que nuestra secretaría, a quien siempre agradezco su trabajo, ha denominado comparado chico, Exactamente. que vendría a ser, Con este vamos a trabajar digamos a continuación. todos lo tenemos, ¿no? Dice comparado complementario, indicaciones fuera comparado principal. Este. Comp- Este. Ese. De- ¿Hay más? ¿Y está aquí? Ya. ¿Corresponde entonces? Sí, señor presidente, corresponde ahora el análisis y la discusión de las modificaciones propuestas al artículo 226J del Código Procesal Penal. Este artículo se refiere al secreto y acceso a la información de defensa. Básicamente, que el Ministerio Público podrá disponer el secreto de determinadas actuaciones. En este caso se aplica que el Ministerio podrá disponer que se mantenga el secreto hasta el cierre de la investigación. Y tras el cierre de la investigación, el juez de garantía deberá procurar el acceso de la defensa a todos los medios de prueba pertinentes que estaban restringidos. Aquí tenemos dos propuestas, señor presidente, una suya, en el sentido de incorporar un nuevo inciso cuarto a esta disposición, y otra del diputado señor Luis Sánchez, también en el sentido de proponer este nuevo inciso cuarto con algunos cambios en la redacción. Eso, señor presidente, Ok, el panorama para este 226J. ok. El artículo 126J, para contextualizar, dice relación con el secreto y acceso a la información de defensa. Ahí tenemos dos indicaciones a este artículo. Y los dos inciden en el inciso cuarto propuesto por usted, y el diputado Sánchez propone algo semejante con algunos cambios. Claro. La propuesta nuestra es incorporar, que es la del Ejecutivo, en los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en letra A del artículo 126N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento será apelable en ambos efectos. La información solo podrá ser puesta a disposición de los intervenientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada. En la página 1 del comparado complementario. A ese objeto le ofrezco la palabra al Ejecutivo. ¿No lo tiene? Señor subsecretario. Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas de la comisión. Y efectivamente, las dos indicaciones tienen, tanto la del diputado Leiva como la del diputado Sánchez, tienen, por así decirlo, el mismo fondo, distintas redacciones. En el caso del diputado Sánchez se hace expresamente o se señala expresamente que cualquiera de los intervinientes puede recurrir de apelación cuando se pronuncie la resolución sobre la mantención o levantamiento de el secreto en este aspecto. En el caso de la indicación del diputado Leiva, que es también la que hizo el Ejecutivo, no se señala expresamente, aunque se entiende que así sería, porque las excepciones de que cualquier interviniente pueda apelar están expresamente en el Código. Sin embargo, creemos que en razón de lo que ya se aprobó el día de ayer, sugerimos aprobar la del diputado Sánchez, que es más coincidente con la que se aprobó el día de ayer. De todas maneras, muchas... Aunque Sí, tiene el mismo fondo, pero nos parece que está mejor tiene la el redacción. mismo fondo, pero una de las facultades del presidente es justamente establecer cuál se vota o discute primero, y vamos a discutir la del diputado Sánchez, que yo creo que está clarísima, que señala que en los casos, en la página 2 del comparado, en los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en la letra A del artículo 126N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento será apelable en ambos efectos por cualquiera de los intervinientes. La información solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución que mantenga o levante la reserva se encuentre ejecutoriada. Esto está en estricta relación, tal como señaló el subsecretario, que lo planteamos ayer y que había consenso, y yo lo vamos a someter a votación de inmediato para ir avanzando. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Como se ha dispuesto, en votación la indicación del diputado señor Luis Sánchez, que figura en la página 2 del comparado complementario, que incide en el artículo 126J.
Diputada Cariola, por favor. A favor. A favor. Doña Camila, ¿dónde está? Don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos y la Vaca. Doña Pamela Giles. También pido suscribir la indicación y voto a favor. Ya. A favor también la suscribe don Andrés Longton. Antes de la votación, yo sé que ya no están pasadas las dudas, pero quisiera dejarlo planteado igualmente. En la segunda parte la indicación dice: la información solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución que mantenga o levante la reserva se encuentre ejecutoriada. Pero no necesariamente va a ser puesta a disposición de los intervinientes la información, ¿o sí? Porque si se deniega, no es puesta a disposición de los intervinientes la información. Se mantiene en secreto reserva. Entonces, yo creo que hay un problema de redacción de esa indicación que va en la misma línea de la del Ejecutivo. O sea, ¿cómo va a ser puesta a disposición si se rechaza la resolución? Entonces, presidente, hago el punto antes que termine la votación para que haga... Yo creo que hay un problema de redacción para que pueda ser adecuada... Para que, claro... ¿Le parece? Y agradecemos, diputado Longton, su comentario, su observación. ¿Le parece a la comisión que eliminemos las palabras que levante o... Que mantenga. Perdón, que mantenga... Una vez que la resolución, que levante, quedaría, ¿cierto? O sea, mantenga o desaparece, mantenga o. Por eso, que mantenga o, eso es lo que yo decía. No, para que eliminar que mantenga o. Estamos de acuerdo. Es lo mismo, pero no es igual. ¿Ah? Entonces, si le parece a la comisión, vamos a votar para ser rigurosos la indicación con esa modificación. ¿Les parece? Señor secretario. Perfecto, señor presidente. Aquí tomamos nota. Muchas gracias, diputado Longton. Y seguimos entonces con la votación. Se ganó 2 merendinas. Entonces, don Andrés Longton, a favor, ¿cierto, don Andrés? A favor. Doña Maite Orsini. A favor. A favor, diputado Orsini. Don Luis Sánchez. A favor, por supuesto. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. Don Gonzalo. A favor. Y presidente. A favor. A favor, presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. 9 a favor, presidente. Se aprueba por unanimidad. A continuación corresponde, señor secretario, Presidente, siguiendo Maite con el comparado sí, complementario. A continuación corresponde ver también en el mismo comparado complementario. Vale. Sí, es del Ejecutivo. La indicación. Sí. Sánchez. Diputado Sánchez, por favor. Le ruego, presidente, que me disculpe a propósito de esto de antemano, pero dado que ha sido todo esto tan dinámico y había unas inquietudes que surgieron ayer y que estaba revisando ahora, nadie había presentado una indicación al respecto. Habíamos conversado en la sesión de ayer respecto al problema de que esta solicitud de levantamiento de la medida de protección pudiera ser eventualmente renovada múltiples veces en distintas instancias a lo largo del proceso. Y entonces he presentado una indicación como un párrafo final de esta norma del 226J que dice: la discusión acerca de la mantención o levantamiento de la medida de protección establecida en la letra A del artículo 226N podrá verificarse exclusivamente en la audiencia preparatoria del juicio oral, cosa de que no tengamos esta situación donde se vuelva a repetir y se vuelva a discutir en múltiples ocasiones el mismo tema, que evidentemente es una cuestión ineficiente. Gracias. Oye, como la diputada Giles va a comité, yo se lo pedí al secretario general, pero le quiero pedir a la diputada Giles que nos represente en comité y por acuerdo de comité, si es que es necesario, se permita a los miembros de la Comisión de Constitución intervenir de manera acotada en el proyecto de ley de Fiscalía Supraterritorial. Muchas gracias, diputada, la encomendamos. Y la alternativa solución que plantea el diputado Sánchez entonces es... Presidente, que solo pueda verificarse exclusivamente en la audiencia preparatoria de juicio oral. Y eso está en una indicación que acaba de ingresarse. Y eso modifica el 226J, ¿no? Que es un nuevo inciso quinto. ¿Vale? Entonces, antes de pasar al 226P, La vamos a mostrar en pantalla. la vamos a mostrar en pantalla.
Le vamos a pedir la opinión al Ejecutivo, a la Defensoría del Ministerio Público, para sancionar. De esta manera solucionamos las dos problemáticas, en el sentido, que planteamos ayer, quién está legitimado activamente, que al final se aprobó que fueran todos los intervinientes del proceso, y en segundo lugar, respecto de la temporalidad, para que no se fuera repitiendo. ¿Ok? Después nos queda pendiente la causa o la extensión, a qué delito se plantea. Señor presidente, la indicación del diputado Sergio Sánchez está ahí en pantalla. No sé si se puede agrandar un poquitito. Y señala la discusión acerca de la mantención o levantamiento de la medida de protección establecida en la letra A del artículo 226N. Sí, podrá verificarse exclusivamente en la audiencia preparatoria del juicio oral. Esa es. Muchas gracias, señor secretario. Le ofrezco la palabra al diputado Sánchez para que brevemente reitere lo planteado, para que quede, mientras se pone de acuerdo. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente era eso. Esto tiene que ver con una discusión que existió ayer en esta misma comisión. Si mal no recuerdo, el diputado Longton, por su intermedio, había manifestado inquietudes a este respecto. También habíamos escuchado comentarios del Ministerio Público respecto de que esto podía ser un problema. Escuchamos también a la Defensoría, por supuesto. Y la idea es que, para efecto de no generar, en el fondo, trámites inoficiosos dentro del proceso penal, y poder contribuir nosotros también a que estos procesos puedan ser lo más acotados, lo más cortos posibles, con pleno resguardo, por supuesto, de las garantías procesales y constitucionales de todos los intervinientes, establecer que esta mantención o levantamiento de la medida de protección solo pueda resolverse en una única instancia, que es la audiencia preparatoria del juicio oral, y eso no se genere así entonces la situación que lo escuchamos, lo señalaba el Ministerio Público, y también hubo respuesta respecto de la Defensoría. Ocurre esto normalmente dentro del proceso penal, que esto puede ser renovada, esta discusión o esta solicitud, en múltiples instancias, y eso evidentemente es algo que a mí personalmente me parece inoficioso, así que creo que podría ser una buena solución esta norma para impedir que esas situaciones sigan perpetuándose en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Le ofrezco la palabra a la Defensoría Penal Pública. Sí. Excelencia. Su señoría excelentísima, para Bueno, que su señoría excelentísima. para hacerla bien. Sí. Pues ya estamos en esos términos. Por su intermedio, Sí. saludar a las honorables y los honorables diputadas y diputados presentes. A ver, técnicamente, la indicación que nos presenta el honorable diputado Sánchez tiene un grave problema técnico, que es el siguiente. Si solamente se puede discutir el alzamiento en la audiencia de preparación de juicio oral, quiere decir que 30 o 35, no me acuerdo bien, días antes se presentó la acusación y se entregaron los antecedentes. Entonces, no es posible que solo entonces podamos abrir esa discusión, porque imaginémonos el escenario. El juez le dice a la defensa, sí, le vamos a entregar los antecedentes. Entonces, obligatoriamente, vamos a tener que reagendar la audiencia de preparación de juicio oral y dilatar ese procedimiento, porque recién ahí la Defensoría, o cualquiera que sea la defensa, va a tener acceso a entonces. Entonces, desde el punto de vista lógico-temporal, la indicación tiene un grave defecto técnico. No puede ser la primera vez o la única vez en que se discuta eso en la audiencia de preparación de juicio oral. Es de lógica. Ahora, nosotros dijimos ayer, y no tengo problema en reiterar, lo que entendíamos la pertinencia de la inquietud, en términos de que en este caso de los 55 viniera el defensor de A y pidiera hoy día una cautela, mañana se la negara y al día siguiente viniera el de B y el de C, ¿no es cierto? El imputado C, por si acaso. Y sugerimos que se incorporara una norma, algo así que dijera, mire, desde que quede ejecutoriada la resolución, cualquiera sea la vía por la que se pida, la resolución denegatoria, obviamente, digamos, usted no lo va a ningún interviniente lo va a poder volver a discutir o a presentar en 60 días, salvo, evidentemente, que sea la audiencia de preparación de juicio oral. ¿Qué quiero decir? Si alguien pidió que se levantara el acceso 30 días antes de la audiencia de preparación de juicio oral y después en 30 días en la audiencia, no nos van a decir que en la audiencia no se puede volver a discutir porque no han pasado los 30 días. Pero salvo esa excepción, digamos,
de tiempo, no se podría renovar por 60 días desde que quede ejecutada la resolución. Esa podría ser una alternativa, con la excepción, insisto, de la audiencia de preparación de juicio oral por la razón de tiempo que yo mencioné. Pero en nuestra modesta opinión, la indicación del diputado Sánchez, tal como está, tiene ese grave defecto técnico. A uno también, sin ser experto, respecto a los derechos de los intervinientes en el proceso, también me queda en cuestión si efectivamente con la provocación del recurso del G se inhibe a los demás intervinientes del proceso también hacer el mismo requerimiento, que podría tener fundamentos formales distintos o de fondo distintos. Entonces, también me queda esa duda, digamos. O sea, como bien dice la Defensoría, estoy dando mi opinión, es que ¿cómo voy a limitar el derecho de los otros 50 intervinientes a poder intentar un recurso de esta naturaleza? Creo que también constitucionalmente puede ser un problema porque establecería una diferencia. También podría alguien que quisiera obstaculizar interponer un recurso mal fundado rápidamente para poder sacar ese problema de encima. También tengo esa duda, por eso es un tema complejo. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público, luego al Ejecutivo. Presidente, me sumo a los saludos a las y los honorables diputados que participan de esta comisión. Presidente, yo tengo una opinión diversa, desde luego, a la que plantea la defensa. Creo que efectivamente la propuesta del diputado Sánchez ordena una cuestión que de otra manera va a ser impracticable en términos de su orden, ¿ya? Básicamente, ¿por qué? Porque la lectura que uno haría razonablemente de la propuesta del honorable diputado Sánchez, a diferencia de lo que plantea la defensa, es que una vez presentada la acusación y por lo tanto, digamos por así eso, hecho el disclosure del Ministerio Público respecto de cuáles van a ser los testigos que tienen la condición de reservados, que ya se les decretó, ¿cierto?, la condición durante la investigación del carácter de secreto o reservado respecto de ellos. En ese contexto, ya las defensas van a poder solicitar el levantamiento, ¿cierto?, de esa información para los efectos de la audiencia de preparación de juicio oral, lo cual además va a ordenar el hecho de que todos los intervinientes, todas las defensas puedan eventualmente impetrar la misma solicitud y recurrir de ella, digamos, en términos de consumo. Ahora, pero además también la indicación del diputado Sánchez tiene otra virtud, que es que al utilizar, entiendo de lo que leí, la expresión exclusivamente, resuelve el problema también de la cautela de garantía, que es, vale la pena recordarlo, aquello que generó el problema, ¿cierto?, en una causa en el norte. Al decir el legislador que solo se va a discutir en la audiencia de preparación de juicio oral, entendido, insisto, en la buena lectura, en una lectura razonable, de que ello se empieza a preparar desde el momento en que se presenta la acusación y se hace, por así decirlo, el descubrimiento respecto de cuáles van a ser los testigos, me parece que esa es una buena manera para solucionar el problema en las dos partes. Primero, en la dispersión de solicitudes, como por lo demás también respecto de evitar que esto se resuelva a través de cautela y garantía. Porque voy a decir lo último, presidente. La propuesta de la defensa de que cada 60 días, 120, en el fondo, lo que va a permitir es que en algún momento, dado que las sentencias de las Cortes no tienen efecto, por así decirlo, permanente respecto de la causa, hasta que en algún momento algún juez va a levantarlo, alguna corte, alguna decisión de la Corte lo va a levantar y por lo tanto va a romperse, por así decirlo, lo que yo entiendo es la intención del legislador de evitar que ello suceda, digamos. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Le di exactamente el mismo tiempo a la defensa que al Ministerio Público. Diputado Orsini. Señor Subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Nosotros creemos que la indicación del diputado Sánchez resuelve o busca resolver el problema que se ha planteado en la comisión. Sin embargo, vamos a sugerir algunos pequeños cambios en la redacción, principalmente para que sea factible hacer esta solicitud, y para eso tendría que ser antes de la audiencia preparatoria del juicio oral, en el tiempo intermedio entre que se realiza la acusación y se verifica la audiencia, y con eso nosotros creemos que se salvan los problemas que había planteado la Defensoría. Entonces, nos mandó la indicación el diputado Sánchez, estamos trabajando en una redacción alternativa, pero con eso nos parece que se resuelve el problema y podría... Manteniendo el objetivo. Diputado Longton. Exclusivamente
¿Y el exclusivamente? Con lo exclusivamente quedaría circunscrito que, independientemente de las dudas planteadas por la Defensoría, que van a ser recogidas en la indicación, que no se podría en otra etapa del juicio, a través de la cautela de garantías del 10, impetrar esta causal. Esa es mi duda. Es decir, podría en otra etapa del juicio decir, mira, por la cautela de garantías del 10, pido la información de los testigos eventualmente. Esa es mi duda. Así que al decir exclusivamente se circunscribe no solamente la etapa procesal, sino que además la solicitud de estos antecedentes. Eso es mi duda, presidente. No sé si queda resuelto con la indicación. Sí, mientras se redacta la indicación, le ofrezco la palabra a la Defensoría. A ver, yo creo que aquí, de nuevo, lo que se está haciendo es, ¿quieren mejorar el sistema? O aquí, cuando el Ministerio Público dice que una interpretación razonable es siempre la que él plantea, y cada vez que la Defensoría plantea una interpretación que también parece razonable, el honorable representante del Ministerio Público la descalifica. A mí me parece que en este caso se están confundiendo cosas. La posibilidad de de solicitar el levantamiento del secreto puede ocurrir durante la investigación también, no necesariamente en el cierre. Y eso puede ser razonable, porque puede ser a propósito de un debate de medidas cautelares, de que llegue antecedentes de que un agente encubierto o hay información de que una persona que participa incluso en la organización delictiva, y por lo tanto puede ser razonable que un juez se pronuncie. Entonces, decir que solo se puede plantear después de que la investigación está concluida y se ha deducido acusación, o como plantean aquí, solo en la audiencia de preparación, a mí me parece que limita, pero severamente, no solo la actividad de las defensas, eventualmente de un querellante que eventualmente quisiera sostener una pretensión distinta a la del Ministerio Público. Entonces, aquí lo que corresponde es equilibrar razonablemente que hay un juez que decidió, ¿verdad?, una medida de protección, que esa medida de protección no quede en el juego de las partes, en el sentido de que la podamos estar revisando todos los días, y que se establezca, por lo tanto, un plazo o un momento en que esto se puede renovar. Pero restringir que la única posibilidad de pedir ese levantamiento, imagínense una investigación que dura 2 años, la decretan a los 2 meses. Quiere decir que vamos a tener que esperar los 2 años que se cierre la investigación, que se acuse, para recién en ese momento decir, oiga, ¿me podría mostrar los antecedentes que existen respecto de este señor? O discutamos si es que es razonable que se mantenga ese secreto. A mí me parece que es claramente excesivo y puede afectar seriamente, insisto, no solo los derechos de la defensa, sino que eventualmente los derechos incluso de un querellante particular. No se olviden que no siempre los querellantes son adhesivos, en el sentido que están detrás del Ministerio Público en todo lo que él plantea, sino que podría ser un querellante institucional, un querellante particular, que pudieran incluso sostener una pretensión aún más gravosa que la del Ministerio Público, y van a estar también limitados por esta posibilidad. También quería complementar piénsese en las investigaciones desformalizadas que pueden durar años con secreto antes de que comience a correr el plazo de investigación. Ok. Le voy a ofrecer entonces la palabra al Ministerio Público, don Ignacio. Presidente, yo solo me parece oportuno recordar que hasta el momento el ámbito de aplicación respecto de esto es únicamente tratándose de crimen organizado, ¿ya? Es decir, tratándose básicamente de asociaciones criminales y asociaciones delictivas. Y yo solo pongo el ejemplo de, y lo puedo poner porque a esta altura ya efectivamente se abrió, digamos, o sea, en el sentido se presentó la acusación y ya tenemos los antecedentes. En el caso del Tren de Aragua, un agente encubierto estuvo durante toda la investigación ejerciendo el rol de agente encubierto. Se introdujo dentro de la organización criminal. Eso habría sido imposible si durante la etapa de investigación se tomara conocimiento de la identidad de esa persona. Desde luego, en el caso de los agentes encubiertos, yo soy de la tesis, pero eso es una opinión personal, que nunca debiera saberse la identidad de la persona, Pero lo que nos propone la defensa, insisto, acá hay un problema de proporcionalidad, estamos hablando de asociaciones criminales, delictivas, de crimen organizado. Lo que nosotros estamos diciendo es que si hay un momento correcto donde además se unifican las peticiones, se excluye, y ahí contesto lo que decía por su intermedio el honorable diputado Longton, uno nunca puede decir que la interpretación va a ser unívoca y que no van a haber diferentes interpretaciones por parte de los tribunales, pero a mí me parece que la hermenéutica razonable de la ley, y en esto la cuestión de la razonabilidad no tiene que ver con si es que uno está de acuerdo o no con la defensa, pero la interpretación razonable de la expresión
exclusivamente es precisamente para excluir, ¿cierto?, otras hipótesis de discusión como podría ser la de la cautela garantía. Esa es la mayor virtud de la propuesta que tiene la propuesta del honorable diputado Sánchez. Muchas gracias. Mire, yo le voy a proponer lo siguiente. El Ejecutivo estaba elaborando una indicación alternativa. Actualmente se está discutiendo en la sala Fiscalía Supraterritorial y quieren intervenir las y los diputados. Entonces yo voy a suspender por 15 a 20 minutos mientras nos ponemos de acuerdo. Yo le voy a pedir a la mesa que nos dé la preferencia en el uso de la palabra a los miembros de Constitución. Solucionamos ese tema y volvemos. ¿A qué hora volvemos? 20 minutos. O sea, Vamos a tratar de que hablen y nos venimos. 12:03. Y que lleguen todos. ¿Puedo avisar? Agradezco mucho la disposición de las instituciones que nos acompañan, del subsecretario de la Defensoría y del Ministerio Público. Teníamos una problemática con una indicación específica que creo y entiendo que fue mejorada, consensuada y es la que vamos a votar ahora, ¿cierto? Y que señala, ¿qué señala, señor secretario? Bien, aquí me llegó por... Está acá. Ah, perfecto, ya. Ya. Señor presidente, la propuesta del diputado Sánchez, que también entiendo está suscrita por algún otro parlamentario, no sé. Yo quisiera suscribir. La diputada Flores también. La propuesta es al artículo 226J para agregar un nuevo inciso quinto, pasando del actual quinto a ser sexto. O sea, se mantiene el inciso final del artículo original. Y este inciso quinto es del siguiente tenor. La discusión acerca de la mantención o levantamiento de la medida de protección establecida en la letra A del artículo 226N podrá renovarse por una sola vez, por escrito, antes de la audiencia de preparación del juicio oral o verbalmente en la misma audiencia. Eso, señor presidente. No, esa no era. Esa es la propuesta del Ejecutivo. Esa es la propuesta No, del diputado. la propuesta del diputado Sánchez es la perfecto, siguiente, ya, vamos. es la que está en la otra columna. Ejecutoría la resolución que dispone o confirma el rechazo del levantamiento de la medida de protección establecida en el literal A del artículo 226N. No podrá renovarse la discusión sobre esta materia en ninguna audiencia o etapa del proceso, sin perjuicio de poder solicitarse por escrito antes de la audiencia de preparación del juicio oral y por una sola vez. Muchas gracias. El Ejecutivo. Solo semántico. En el código se utiliza la expresión audiencia de preparación de juicio oral. No se habla del juicio oral. Eso dice. Eso dice. De juicio oral. De juicio oral. Lo que pasa es que está el cursor. El cursor. Claro. Es que como usted tuvo logo en su tiempo, ahí se me cayó el carnet completo. Claro. Ahí está. Basic. Sí. No. Entiendo que esa es la consensuada, que se dialogó. Ahí lo que queda meridianamente claro, la de la izquierda siempre, diputado Soto, es que no puede renovarse por ninguna de las partes esta indicación, salvo en los casos que está establecido ahí. Señor subsecretario. Sí, presidente, tal como dijo usted, efectivamente esta ya es la propuesta que se consensuó junto con el diputado Sánchez, sus asesores y también participaron el diputado Longton y los asesores del diputado Longton. Así nosotros como ejecutivo estamos de acuerdo con la propuesta y agradecemos también la disposición para consensuar una propuesta común. Súper bien. La de consenso. Se ofrece la palabra, Ministerio Público, si quería. Solo, señor presidente, hacer mención respecto de, y entiendo que podrá quedar en la historia de la ley, que ahí donde la norma dice que no podrá renovarse, ¿cierto?, la discusión sobre esta materia es un impedimento que afecta a todos los intervinientes del proceso, porque en una causa, insisto, una causa como por ejemplo la de los gallegos en el norte, en que tenemos 25, 30 defensas, si cada una de ellas, si se interpretase como que cada una de ellas no podrá renovar, probablemente el espíritu, entiendo yo, de lo que se pretende normar perdería sentido, digamos. Entonces, la medida que se entienda que es solo por una vez para todos los intervinientes, nos parece que... Yo creo que existe consenso en la comisión que esa es la interpretación correcta que le queremos entregar, que es para todos los intervinientes, y es importante que eso quede
debidamente asentado en el acta de aprobación. ¿Cierto? Estamos todos contestes que el juez puede interpretar, pero si recurre a la historia fidedigna, lo que el legislador quiso plantear, que es para todos los intervinientes del proceso. Quiere plantear. El legislador quiere plantear y que hay un consenso en esta comisión. Vamos a someter a votación entonces esta indicación. Si quieren más, se suscribe. Está suscrita por el diputado Sánchez, Flores, Benavente, Leiva. Sí, yo también la suscribo. ¿Les parece si la aprobamos por unanimidad para mayor agilidad? Se aprueba por unanimidad con los votos favorables de Vinter, Flores, Sánchez. Pero la aprobó por unanimidad. Sí. Soto, Benavente, Leiva. Oye, yo les agradezco mucho, tenemos que ir a votar, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.